Una ejecutiva negra de 48 años entró en su propio hotel de lujo en Madrid y escuchó: «Estamos completamente ocupados». En lugar de discutir, hizo una sola llamada telefónica y todo cambió. No necesitaba nada extravagante, ni una recepción especial, ni una alfombra roja, solo una llave, una cama cálida y una noche tranquila para recargar energías antes de una reunión del consejo a la que en realidad no tenía intención de asistir en persona. Cuando Carmen Rodríguez cruzó las puertas giratorias del Hotel Real, nada salió como esperaba. Entró con una seguridad discreta, sin buscar destacar. Sus zapatos de gamuza suave no hacían ruido, su pantalón a medida era elegante pero sobrio, y su blusa de seda azul claro estaba impecable sin ser ostentosa. Llevaba una mochila de lona sencilla, sin asistente ni séquito, y parecía una huésped común o alguien intentando pasar desapercibida. En el mostrador, una joven recepcionista distraída, mordisqueando el extremo de un bolígrafo mientras tecleaba, con sus uñas esmaltadas, levantó la mirada y le ofreció una sonrisa ensayada, la misma que se da a quienes están a punto de ser rechazados al hacer el check-in. Carmen respondió con cordialidad: «Sí, a nombre de Rodríguez». Los dedos de la recepcionista se deslizaron por el teclado, pero se detuvieron de repente. Parpadeó, apretó los labios y dijo: «No encuentro ninguna reserva a ese nombre». «Carmen», replicó con calma, «siempre hay una habitación reservada para mí». La joven respondió: «Esta noche estamos completamente llenos, solo atendemos a quienes tienen reserva confirmada». Aunque el semblante de Carmen no cambió, el ambiente se volvió tenso. Dirigió la mirada hacia la placa dorada detrás del mostrador, donde se leía «Hotel Real, una propiedad», de la que el apellido Rodríguez no solo figuraba en las reservas, sino en toda la historia del edificio. «Mi nombre está grabado en este edificio», afirmó en voz baja. «No soy solo una huésped, soy la dueña». Por un instante, los ojos de la recepcionista se abrieron con asombro, como si Carmen acabara de anunciar que era la reina. Luego, con una sonrisa escéptica, preguntó: «¿Usted es la propietaria del Hotel Real?» Carmen asintió con tranquilidad. La recepcionista se inclinó hacia el teléfono y dijo: «Voy a llamar al gerente». Mientras tanto, una pareja elegante en el vestíbulo intercambiaba miradas curiosas, y un hombre cerca de la chimenea inclinó la cabeza como si ya sospechara que algo andaba mal. Pocos instantes después, apareció un hombre delgado con la corbata un poco desaliñada y portando una carpeta. Su placa decía: «Asistente del gerente Ricardo Sánchez». Con un vistazo a Carmen, comenzó a hablar de manera forzada. «Buenas noches, ¿hay algún problema con su reserva?». La recepcionista repetía en voz alta: «Ella dice ser dueña del hotel». Ricardo titubeó por un segundo, mientras Carmen lo miraba fijamente. «No es que lo afirme, lo demuestro. Mi nombre es Carmen Rodríguez, y lo verá en cada informe trimestral y en todas las actas del consejo. Solo estoy aquí por una noche. Deberían tener una habitación reservada en el bloque de propietarios», continuó Carmen. Ricardo se ajustó los anteojos y murmuró: «Espere un momento, por favor», mientras se dirigía al fondo y hablaba por el intercomunicador. Carmen permaneció inmóvil, sin moverse ni elevar la voz, mientras la tensión en el ambiente crecía. Fue entonces cuando llegó el personal de seguridad, no de forma agresiva, pero suficiente para dejar claro que algo no estaba bien. Un guardia se posicionó cerca de los ascensores, mientras otro se quedó junto al mostrador del café. Carmen mantuvo la mirada fija, sin intimidarse, pero por dentro una determinación silenciosa comenzaba a arder.
Esa fuerza interior no surgía solo porque no la reconocieran, sino porque asumían que no pertenecía allí. Podría haber mostrado su identificación, correos electrónicos, documentos de propiedad o incluso fotos de la inauguración que había sido hace 6 años. En lugar de eso, dio un paso atrás, sacó su teléfono y realizó una llamada decisiva. Esa única llamada fue suficiente. Carmen sabía que no se trataba solo de una habitación. Era algo mucho más profundo, y las personas a su alrededor estaban a punto de aprenderlo por las malas. No caminó de un lado a otro, no suspiró, no miró el reloj, ni empezó a grabar como algunos lo harían. Simplemente se quedó en un rincón, apoyada contra una columna de mármol, con el celular en la mano, esperando en silencio. La llamada duró solo 26 segundos. Sin tener que explicar mucho, informó su ubicación, su nombre y dijo con voz serena: «Me están negando el acceso a mi propio hotel. Necesito que esto se solucione de inmediato». Luego volvió al mostrador, donde la recepcionista seguía tecleando, como si la pantalla pudiera cambiar la realidad. Ricardo regresó sosteniendo una carpeta, visiblemente nervioso, pero al ver que Carmen seguía allí, intentó cambiar su tono. «Señora Rodríguez», dijo, enfatizando el apellido. «Creo que ha habido un malentendido. Solo debemos verificar algunos detalles». Carmen interrumpió con suavidad. «Verifiquen lo que quieran, pero no me moveré». Ricardo miró hacia el guardia, que se mantenía firme, y todo el personal quedó en un silencio tenso, sin saber si debían reaccionar o disculparse. Cerca, 3 mujeres murmuraban entre sí, mientras un joven con una computadora portátil abierta fingía no prestar atención. El portero, que normalmente saludaba a los huéspedes, ya no sonreía. Fue entonces cuando Carmen notó a la recepcionista revisando discretamente su teléfono, desplazando la pantalla, probablemente buscando su nombre en Internet, como si no esperara nada fuera de lo común. Resultaba casi irónico si no fuera tan habitual. La gente tiene una idea preconcebida de cómo se ve el poder, cómo se expresa el liderazgo y cómo se demuestra la propiedad, especialmente cuando se trata de una mujer negra con el cabello rizado cuidadosamente recogido, sin bolsos, de marca ni joyas llamativas. Esa imagen simplemente no coincidía con ella. Lo que más dolió no fue el rechazo en sí, sino el hecho de que ya se había vuelto algo normal. Carmen recordó una ocasión en el vestíbulo de un hotel en Barcelona cuando tenía 28 años y acababa de ser promovida a vicepresidenta. Usaba tacones que le lastimaban y un traje que le quedaba grande porque era lo único que podía costear. En ese día, la seguridad la siguió desde que entró, y solo la presencia personal del director financiero la salvó. Ahora, 2 décadas después, aún tenía que demostrar su valía en un edificio que llevaba su nombre. Con un leve suspiro, dejó que su mirada recorriera el lugar, sin disculpas ni correcciones, solo el constante tic-tac del reloj y los huéspedes que trataban de no mirar demasiado. De repente, sonó el timbre del ascensor, y 2 hombres salieron, uno con traje gris y una carpeta en mano, y otro con una sudadera de la empresa. No parecían empleados comunes. Sus pasos decididos hacían evidente que Carmen los reconoció al instante. Eran Carlos Pérez, vicepresidente regional, y Pablo Martínez, gerente distrital. Sus rostros mostraron un atisbo de preocupación. Carlos se apresuró a acercarse, saludando a Ricardo sin detenerse. «Señora Rodríguez, lamentamos mucho esto. Acabo de recibir la llamada», dijo apresuradamente. Pablo añadió, casi sin aliento: «Estamos viendo la situación en este momento». Ricardo intentó hablar, pero Carlos lo interrumpió con una mirada seria.
La recepcionista, visiblemente nerviosa, dio un paso atrás, como si de repente comprendiera quién era Carmen. Su rostro se volvió pálido. Poco después, Pablo anunció: «La habitación en la planta 12, número 02, está lista». Mientras consultaba su tablet agregó: «El chofer está siendo redirigido para llevarla donde necesite mañana por la mañana. Y su bandeja de frutas con el café expreso de siempre estará esperándola». Carmen esbozó una leve sonrisa y dijo: «Gracias», pero aún no había terminado de observar. Quería ver cómo reaccionaría todo el mundo al conocer quién era realmente, si el tono y la actitud cambiarían. Quería ver de cerca cómo se comporta el poder cuando finalmente entra en la sala, porque es muy distinto ser ignorada por no ser conocida a ser pasada por alto, aún sabiendo quién eres. Pablo apartó a Ricardo y con voz baja y firme habló, mientras Carlos ya atendía el teléfono, dando instrucciones breves sobre protocolos de recursos humanos y medidas disciplinarias. La tensión que antes se dirigía contra Carmen se reflejaba ahora en todo el equipo, como una pelota de ping-pong que rebota por todas partes. Carmen no se jactó, no cruzó los brazos ni levantó la cabeza en señal de victoria. Simplemente regresó al mostrador, apoyó su celular con calma y dijo: «Me quedaré con la habitación en la planta 12, la misma configuración de siempre. Por favor, envíen a alguien para confirmar que está limpia». La recepcionista abrió la boca, pero no encontró palabras. Carmen no esperó más y se volvió hacia Carlos. «¿Ya se ha completado mi check-in?» Carlos hojeó su carpeta y respondió: «Recibirá 2 llaves, y para cuando tome el ascensor tendrá también un informe del incidente. Hemos enviado un comunicado a toda la cadena. Nuestro equipo de auditoría corporativa está listo. Todos los empleados deberán pasar por una nueva capacitación en atención al huésped, y las medidas disciplinarias comenzarán esta noche». Carmen miró a la recepcionista, que ahora se mordía el interior de la mejilla, mientras sus uñas postizas golpeaban el mostrador en un ritmo que había pasado de la indiferencia a la tensión. «Vas a hablar con ella», dijo con firmeza. Carlos respondió sin rodeos: «Sí, señora, de manera privada y en presencia de recursos humanos». Pablo quiso agregar algo, pero Carmen levantó la mano. «Yo también hablaré con ella, pero no ahora, después de descansar». Con esas palabras tomó las llaves, asintió una vez y se dirigió hacia el ascensor. Las cabezas se giraron. Algunos huéspedes murmuraban, otros observaban en silencio, pero nadie se dirigió a ella directamente. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, aún podía ver a Ricardo rígido junto al mostrador. En la planta 12, su habitación desprendía un sutil aroma a limón y eucalipto. La bandeja de frutas estaba dispuesta de forma impecable. Las cápsulas de expreso ordenadas junto a la máquina, y una tarjeta manuscrita con sus iniciales descansaba sobre la mesa. Aunque parecía hecha con prisa, Carmen recorrió lentamente el cuarto, como si lo inspeccionara no solo por la limpieza, sino por la actitud y la intención que mostraba, en busca de alguna señal de que aún se valoraba la experiencia que ella misma había creado. Porque ese hotel no era simplemente un negocio, era su historia. Recordó cuando tenía 33 años y se presentó en un banco de Valencia que no creía en su potencial. Apenas la escuchaban, le impusieron condiciones de crédito muy duras y de alguna manera la retaron a demostrar su valía, y lo logró. Ahora, casi 2 décadas después, en una de sus suites insignia, aún tenía que demostrar quién era. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de su asistente. «Todo ya está en marcha. Avísame si quieres un comunicado de prensa». Carmen dudó un instante. Podría haber hecho de esto un escándalo, un solo tuit, y la noticia se habría hecho viral. Pero no estaba allí para buscar titulares. Lo sucedido no se trataba de rabia o venganza.
Era cuestión de respeto y de cómo éste se mide basado en suposiciones y no en la realidad. Se sentó en el borde de la cama con las manos cruzadas mientras, afuera, la noche seguía viva. El tráfico, en la Gran Vía, el sonido lejano de un tren de mercancías en las afueras. Sin embargo, en la habitación se respiraba una atmósfera densa. Entonces alguien tocó la puerta. El servicio de habitaciones llegó con un expreso recién hecho, una carta de disculpas del jefe de cocina y la oferta de enviar un masajista de cortesía. Carmen agradeció suavemente, cerró la puerta, se recostó de nuevo, tomó un sorbo pausado de su café y miró por la ventana. Las tenues luces de la ciudad le hicieron sentir que algo estaba cambiando, no solo en el hotel, sino en ella misma. A las 6 de la mañana en punto, Carmen Rodríguez salió del ascensor, esta vez no como huésped, sino como la propia directora general. Su traje estaba impecable, un conjunto de tono oscuro combinado con una blusa blanca inmaculada. Sus tacones resonaban con firmeza en el suelo, y sus ojos mostraban una determinación tan intensa que nadie se atrevía a interrumpirla. En el vestíbulo, donde ya comenzaban los primeros checkouts y el bullicio del café, el ambiente cambió visiblemente con su llegada. Los empleados dejaron de conversar. Incluso el barista detrás del pequeño mostrador detuvo su acción de servir café. Carlos y Pablo ya esperaban cerca de un sofá con carpetas y tazas de café intactas. Carmen asintió levemente y se dirigió directamente a una pequeña sala de reuniones justo detrás del mostrador. Carlos y Pablo la siguieron de cerca. Dentro de la sala, la tensión se podía cortar con cuchillo. Estaban sentados con rostros serios. Ricardo, el asistente, la recepcionista, ahora llamada Mariana Morales, y una representante de recursos humanos que se presentó simplemente como Claudia Ramírez, con su bloc de notas ya abierto. Carmen no. Se sentó. Permaneció de pie al frente de la mesa con los brazos cruzados. El silencio reinó por unos instantes hasta que Carmen preguntó con voz tranquila: ¿Alguien puede explicarme, desde su punto de vista, qué ocurrió anoche? Mariana bajó inmediatamente la mirada y Ricardo intentó hablar, pero las palabras no salieron. Finalmente Mariana murmuró: simplemente no esperaba. No imaginé que alguien como usted fuera dueña de este lugar. Carmen intervino suavemente. ¿Así que no le sorprendió? Con voz casi en susurro, Mariana respondió: no, no fui grosera. No levanté la voz ni amenacé a nadie. Carmen respiró hondo y se volvió ligeramente hacia Claudia. No estoy aquí para hacer un juicio, pero necesito que haya responsabilidad. Claudia asintió, y Pablo añadió: estamos dispuestos a imponer una amonestación formal y retirarla del servicio de recepción hasta que se complete la nueva capacitación. Ricardo quedará bajo revisión administrativa hasta que se realicen más entrevistas. Carmen asintió una vez más. Luego se sentó y se volvió a dirigir a Mariana. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 4 meses, respondió Mariana, con timidez. Y en todo ese tiempo siempre imaginé que el hotel pertenecía a una gran corporación o a un grupo de inversionistas. Carmen dejó que el silencio se prolongara un momento antes de preguntar: ¿sabes cuántos hoteles he construido en el país? Mariana negó con la cabeza. 17, desde Madrid hasta Sevilla. Cada uno fue planeado con cuidado para ofrecer lujo accesible y un servicio humano. Construí esta marca porque estaba cansada de ser tratada como si no tuviera importancia. Dime, ¿por qué cuando entro en mi propio vestíbulo todavía me siento invisible para los empleados? Su voz no era airada, sino cansada, honesta y cargada de peso. Mariana parecía casi querer encogerse en su silla, mientras Ricardo se sonrojó y miró fijo hacia adelante. Pablo continuó:
Ya hemos preparado un comunicado que se enviará hoy mismo a todos los hoteles de la cadena, una capacitación obligatoria sobre inclusión sin excepciones. Carmen lo miró seriamente y dijo: asegúrense de que esto no sea solo un trámite. No quiero que memoricen discursos. Quiero que entiendan de verdad que es el respeto, incluso cuando piensen que nadie está mirando. Carlos finalmente agregó: nos aseguraremos de que se note de verdad. Carmen se levantó de nuevo, concluyó la reunión y salió de la sala. En el vestíbulo, el ambiente parecía reajustarse. Los empleados se movían nerviosamente, pero ella no los saludaba, al menos por el momento. No estaba allí por gestos superficiales, sino para provocar un cambio real. Antes de abandonar el hotel, Carmen sabía que había una última conversación que debía tener, algo que no tenía que ver con las políticas internas. Esperó a que disminuyera el bullicio matutino para que nadie se escondiera detrás de llamadas o sonrisas forzadas al atender a los huéspedes. En la sala de empleados, encontró a Mariana sentada sola en una mesa estrecha, con la mitad de un muffin de arándanos frente a ella, su celular volteado y con un aire claramente agotada. Carmen no llamó a nadie para que la buscara. Se acercó por sí misma. Asustada, Mariana casi derramó su bebida. «Tranquila», dijo Carmen con suavidad, sacando una silla para sentarse frente a ella. «Solo quiero hablar contigo». Mariana tragó saliva y en voz baja dijo: «Sí, por favor. ¿Puedes llamarme Mariana?» Carmen sonrió con comprensión. «Esto no es una audiencia formal». Por unos momentos, solo se oía el suave zumbido del refrigerador y el murmullo de las luces del techo. Luego, Carmen preguntó: «¿Alguna vez has trabajado en un lugar donde te hayas sentido siempre menos?» Mariana parpadeó, levantó la mirada y respondió: «Sí, casi siempre. Trabajé durante un año en una cafetería pequeña en la carretera. Usé un delantal sencillo, los cocineros me gritaban constantemente y algunos clientes ni siquiera dejaban propina. Me llamaban chica, a pesar de que tenía 27 años. Me sentía invisible la mayor parte del tiempo». Carmen se recostó un poco y dijo: «Ya sabes lo que es sentirse ignorada». Mariana asintió. «Entonces, ayúdame a entender. ¿Cómo fue que anoche me miraste a los ojos y decidiste que yo no pertenecía aquí?» El silencio que siguió estaba cargado de culpa y de una realización que poco a poco se asentaba. Con voz entrecortada, Mariana murmuró: «No lo sé, no quise. Cuando entraste pensé que quizás estabas perdida o esperando a alguien. No parecías». Se detuvo y negó con la cabeza, como si quisiera desechar la idea de que alguien como Carmen pudiera ser la dueña de un hotel. Carmen se mantuvo firme y preguntó: «¿Y cómo es que se supone que debe lucir una persona así?» Mariana no supo qué contestar. «Ese es el problema», continuó Carmen. «La mayoría tiene en la cabeza una imagen. Alguien impecable, probablemente un hombre mayor, pero nunca yo. Esa imagen influye en las decisiones y comportamientos». «Lo siento», susurró Mariana. Carmen respondió: «Sé que eso no es suficiente, pero yo soy quien soy». Lentamente añadió: «No siempre fui así. Empecé como recepcionista. Incluso me confundían con una persona de limpieza. Me decían cariño y amor, como si no fuera yo quien hacía que todo funcionara. Cada vez que tuve que decidir si luchar o ceder, me propuse que, una vez que llegara a la dirección, crearía lugares donde personas como tú pudieran crecer». Los ojos de Mariana se abrieron de par en par. «¿En serio comenzaste como recepcionista?» Carmen sonrió cálidamente. «En mi primer empleo en Barcelona, mi jefe dijo que hablaba demasiado formalmente para atender el teléfono y me trasladó al turno de noche en la contabilidad». Mariana casi soltó una risa. «Es increíble, eso no debería ser lo normal».
Carmen se levantó y dijo, «No espero que seas perfecta, pero quiero que entiendas. Cada huésped, joven o mayor, elegante o casual, merece respeto desde el primer momento. Haz eso y nunca tendrás que remediar situaciones como la de anoche». Mariana murmuró tímidamente, «Gracias por hablar conmigo. Esto significa mucho». Carmen asintió y se retiró, sintiendo en su interior que algo se volvía más liviano. A lo largo de la mañana, la rutina del Hotel Real parecía haberse restablecido, al menos en apariencia. Los huéspedes se desplazaban con sus maletas por los suelos pulidos. Las tazas de café tintineaban